Estamos de regreso en Directo América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, los invito a revisar los titulares. Al menos 5 personas, 3 de ellas civiles, perdieron la vida en medio de un tiroteo entre autoridades afganas y pakistaníes en la frontera común a última hora del viernes. Esto tras el fracaso en las conversaciones de paz el fin de semana pasado. Ya son más de 900 los muertos en Indonesia a causa de las catastróficas inundaciones y deslizamientos, principalmente en la isla de Sumatra. Miles de personas han resultado damnificadas y les piden a las autoridades que declaren la emergencia nacional para liberar más fondos de ayuda. Ucrania sufrió un nuevo ataque masivo ruso con 653 drones y 51 misiles que afectó 29 puntos del país, causando daños en infraestructuras energéticas y de transporte. El presidente Volodymyr Zelensky condenó los hechos, que dejaron varios heridos. Damos inicio en la frontera entre Pakistán y Afganistán porque un tiroteo entre las fuerzas de seguridad fronterizas dejó 5 muertos, de ellos 3 civiles. Los hechos ocurrieron a última hora del viernes, solo días después de las fallidas conversaciones de paz del fin de semana pasado en Riad. Como consecuencia del tiroteo, decenas de personas quedaron varadas en el lado pakistaní de la frontera de Chamán. Muchos ciudadanos han tenido que refugiarse en locales de la zona ante el miedo a nuevos enfrentamientos. Anoche se produjo un enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán. Desde entonces, la frontera permanece cerrada. El equipaje de los refugiados ha quedado abandonado en la frontera. Tras el tiroteo, los refugiados se resguardaron en almacenes y otros lugares. En estos momentos, la frontera permanece cerrada. En Indonesia ya son más de 900 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones y deslizamientos que golpean al país. La más afectada es la isla de Sumatra, donde las autoridades informaron además que hay 151 personas desaparecidas. Esto mientras que hay también miles de damnificados que piden al gobierno nacional que declare la emergencia para que se liberen fondos adicionales para atención. No tuvimos acceso a nada aquí durante 7 días. Para satisfacer sus necesidades diarias, Consumimos brotes de palmeras, brotes de lechos y diversos tipos de verduras que pudimos aprovechar porque no recibimos ayuda del gobierno. Después de que la inundación retrocedió, salimos y pudimos conseguir ayuda. ¿qué pasa con el agua potable? Entonces los estudiantes recogieron agua de la inundación y la hirvieron. Teníamos una bomba de agua, pero estaba rota en ese momento. Son al menos 12 los muertos, entre ellos un niño de 3 años, uno de 12 y una joven de 16 tras el asalto a un albergue de trabajadores cerca de Pretoria. Además, 14 personas resultaron heridas en los hechos registrados en el municipio de Saulsville. Se trata del más reciente tiroteo que ha conmocionado al país, en el que 3 hombres armados irrumpieron en el recinto en la madrugada y dispararon indiscriminadamente. El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, indicó que sería un gran fracaso no avanzar con el plan de alto el fuego en Gaza, respaldado por Estados Unidos, a su siguiente etapa. En el marco del Foro de Doha, el funcionario resaltó que es necesario establecer una administración civil palestina creíble y una fuerza policial examinada y entrenada para permitir que jamás se desarme. Cuando analizamos el plan de paz para Gaza, hay fases y ahora, al pasar a la segunda fase, esperamos que primero se cumplan ciertas condiciones. En primer lugar, necesitamos que Hamás esté listo para entregar la administración de Gaza a un comité técnico palestino, uno político. Así que creo, los nombres siempre se determinan y se entregan a las partes interesadas. Así que, primero, necesitamos asegurarnos que el Comité Técnico Palestino asuma la administración de Gaza. Luego necesitamos asegurarnos de que se forme la fuerza policial para vigilar Gaza. Nuevamente con palestinos, no de Hamás, sino palestinos no pertenecientes a Hamás, verificados
y entrenados y que estén en sus puestos. Turquía vive inmersa en un escándalo de apuestas deportivas desde varias semanas, con detenciones de árbitros, directivos de clubes de primera división y ahora también jugadores. El viernes y este sábado, la policía turca anunció la captura de 46 personas acusadas de apostar ilegalmente en partidos de fútbol profesional. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, nos dio más detalles. En el marco de una macroinvestigación judicial en Turquía por apuestas deportivas en el fútbol profesional turco, la Fiscalía de Estambul ha anunciado la detención de 46 personas entre ayer viernes y hoy sábado vinculadas a esta supuesta red de apuestas deportivas. Entre los detenidos están directivos de equipos de primera y segunda división, también miembros de los cuerpos técnicos e incluso periodistas, pero sobre todo de los 46 detenidos en las últimas horas, 27 son futbolistas profesionales, tanto de equipos de tercera, segunda como de primera división del fútbol turco. Entre ellos, sobre todo, destacan dos, Mert Hakan Yandaş, futbolista del Fenerbahçe, y Metehan Baltaşir, también futbolista del Galatasaray. Ambos, Galatasaray y Fenerbahçe, son los dos grandes equipos históricos del fútbol profesional turco. Estas detenciones llegan en el marco de una macroinvestigación judicial que lleva varias semanas, por la que también han sido detenidos 20 árbitros del fútbol profesional. Recordemos que en esas detenciones también fueron suspendidos 150 árbitros por estas supuestas apuestas en sus propios partidos, y de hecho de los 571 árbitros en el fútbol profesional turco, 371 tienen ahora mismo en la actualidad, según la Fiscalía turca, cuentas en casas de apuestas, tanto online como de forma física. La Federación Turca, que también está ayudando en estas investigaciones, ha llegado a asegurar que los escándalos revelados en las últimas semanas, que continúan con las investigaciones, están resolviéndose en el escándalo y el daño moral más grande que ha tenido nunca en la historia el fútbol en Turquía. Ucrania vivió un nuevo ataque masivo con drones rusos que afectó instalaciones energéticas y de ferrocarriles. Moscú lanzó 653 aviones no tripulados y 51 misiles que afectaron al menos 8 regiones ucranianas. Un ataque que hizo que decenas de niños tuvieran que amanecer en refugios en el Día de San Nicolás. Además, este sábado el país conmemoró el Día de las Fuerzas Armadas, en el que los ciudadanos honraron la memoria de los héroes caídos en combate. Necesitamos urgentemente ayuda con armas, que el mundo se una y que el mundo nos ayude, que nos escuche, que el señor Trump nos escuche, que lo están engañando, que lo están engañando. No se puede negociar con Rusia. Este no es el tipo de país que cederá. Si Ucrania cae, Rusia se aferrará a otra cosa. Miren lo que está sucediendo en Georgia. Lo han convertido en una región floreciente. Están haciendo lo mismo con Ucrania ahora. En Italia inició a Treju el Congreso de las Juventudes del partido de Giorgia Meloni, que a partir de este sábado y en los próximos 9 días convocará a muchos líderes y representantes de la derecha y la extrema derecha europea. Irene Savio, corresponsal en Roma, nos contó más detalles. Sí, hola, ¿qué tal? La derecha y la extrema derecha europea vuelven a reunirse, y la ocasión esta vez es un congreso organizado aquí en Italia, el Congreso Auteo, promovido por el partido de la primera ministra italiana. Aquí en Roma, en los jardines de Castel Sant'Angelo, a mis espaldas, de hecho está previsto que a partir de hoy y por los próximos 9 días de la participación de distintos representantes de estas formaciones, entre ellos también la francesa Marion Maréchal Le Pen, así como figuras políticas de partidos nacionalistas y ultranacionalistas de países como Rumanía, Polonia y también Israel. Todo, como decíamos, organizado por las Juventudes de Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, una figura también en alza por su cercanía con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, una administración que además en los últimos días ha vuelto a criticar a la Unión Europea y también ha manifestado su respaldo abierto y explícito a estas formaciones de extrema derecha. En esta nueva exhibición de músculo político de estas formaciones, un detalle curioso sin duda es la anunciada participación del presidente palestino Abbas, que ya en las pasadas semanas se reunió con la primera ministra italiana y que está previsto que vuelva a hacerlo esta semana, y después de eso también él mismo participe en esta reunión.
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo este sábado que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado de Europa. Esto luego de que se publicara la nueva estrategia de seguridad de Washington, en la que el gobierno habla de que el continente europeo se enfrenta a una desaparición de la civilización y que podría dejar de ser considerado un aliado confiable. Más en el siguiente informe. Este documento de 30 páginas resume la visión del presidente estadounidense Donald Trump sobre el mundo. En él se enumeran por regiones sus estrategias de defensa nacional, comenzando por una prioridad, la denominada lucha contra el narcotráfico en América Latina. Esta estrategia ya se está llevando a cabo mediante un despliegue militar masivo en el Caribe que incluye controvertidos ataques contra supuestos barcos de tráfico de drogas. En lo que respecta a Europa, la administración Trump fue directa. El informe sostiene que el continente se encuentra en una espiral descendente por la migración. Entre los problemas más importantes a los que se enfrenta Europa están las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y generando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política. Esta postura hacia Europa y el apoyo abierto a las políticas nacionalistas no es nada nuevo. Poco después de asumir el cargo en febrero, Trump envió al vicepresidente J.D. Vance a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí, Vance atacó a los aliados tradicionales de Washington. Ningún votante de este continente acudió a las urnas para abrir las puertas a millones de migrantes sin controlarlos. Sin embargo, el enfoque de Estados Unidos reafirmado en este documento se centra en Asia, donde ha identificado un enemigo claro, China. La administración Trump también expresó su apoyo a Taiwán. China se hizo rica y poderosa y utilizó su riqueza y poder para obtener una ventaja considerable. Las élites estadounidenses o bien apoyaron voluntariamente la estrategia de China o bien se negaron a reconocerla. Es lógico que se preste mucha atención a Taiwán, dado que 1/3 del transporte marítimo mundial pasa cada año por el mar de China Meridional. Esto tiene importantes implicaciones para la economía estadounidense. Este documento ha suscitado fuertes reacciones, especialmente en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania declaró que su país no necesita consejos del extranjero. Sin embargo, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado del bloque. Hablamos de Estados Unidos porque allí la Corte Suprema acordó revisar la propuesta de Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Se trata de una garantía consagrada en la enmienda 14 de la Carta Magna que varios tribunales inferiores ya han protegido frente al intento de Trump de retirarla. El decreto propuesto por el republicano impide al gobierno federal entregar pasaportes o certificados de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuya madre resida irregularmente o temporalmente en el país y cuyo padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente. Vamos a la frontera entre Colombia y Venezuela. Por segundo día consecutivo, los familiares de colombianos detenidos en cárceles venezolanas bloquearon el viernes el puente internacional Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta y que conecta a ambos países, exigiendo la liberación de sus seres queridos. Estas personas argumentan que varios de los detenidos están en una edad avanzada o en mal estado de salud. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Este grupo de personas se enfrenta con la policía de Colombia. Son colombianos que intentan mantener por segundo día un bloqueo en el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta, frontera con Venezuela. Exigen la libertad de sus familiares presos en cárceles venezolanas. El gobierno de facto de Venezuela sigue apretando el cerco sobre los extranjeros, ilegalmente los procesa, los condena por delitos contra el odio, contra el terrorismo, que van a tumbar al gobierno de Venezuela y cosas que son ilegales. Mi papá, hago el llamado a la atención, a la opinión, es uno de los detenidos políticos colombianos más viejos que hay allá, si no el más viejo. La movilización se da tras la falta de respuesta por parte de las autoridades venezolanas a las que han pedido reuniones para revisar los cargos. Dicen que incluso han insistido por meses al mismo presidente Nicolás Maduro. Exigimos porque nos lo merecemos. Llevamos muchos meses detrás de él pidiéndole una cita para que nos escuche, para que analice todos los casos, porque son personas inocentes. ¿Es justo? ¿Dónde están los derechos humanos? Que las cadenas se rompan.
En octubre de este año, 18 colombianos fueron liberados y entregados a las autoridades de su país. Estas familias que hoy protestan aseguran que todavía hay entre 25 y 30 personas bajo custodia y que muchos de los detenidos son ancianos o se encuentran en mal estado de salud. Es todo por el momento en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Quédense que volvemos en breve. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.